Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El sueño en el que me sumergí, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del autor, Alex Toledo, además de Alejandro Ordóñez, quien presentará. Alex Toledo nació en la Ciudad de México en 1992. Es comunicador, escritor y terapeuta, especializado en psicología transpersonal, diversidad sexual y desarrollo humano. Es autor del exitoso libro Se curan rotos, descosidos y deshilachados, y de la novela Antes de dejarte ir. En los últimos años se ha enfocado en estudiar y hablar sobre las relaciones humanas, amorosas y de pareja. Es autor también de 2 libros para niños, Indra, la princesa de fuego, y Las aventuras de Nadia y Jonás, publicadas en 2013 por Editorial Progreso. Ha colaborado con artículos para revistas importantes como Vogue México, Time Out y Newsweek en español. Su blog, alextoledo.com, ha sido un referente importante en temas de relaciones amorosas y educación emocional para las nuevas generaciones. Alejandro Ordóñez, quien tras comenzar a estudiar economía en Madrid, sintió que la vida se le escapaba entre números mientras su pasión, escribir, se marchitaba en una esquina. Rompió con las ciencias entonces y se refugió en las letras, saciando sus ganas de sacar lo que llevaba adentro en la web que comanda desde entonces, porescribir.com y en todas sus redes sociales. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Ahora? Bueno, Muchas hola. gracias a todos por estar aquí. Yo soy Alejandro Ordóñez. Ya han leído nuestras semblanzas, no me voy a enrollar con eso. Quiero presentar aquí a mi amigo Alex Toledo. Nos conocemos de hace ya, ¿qué? 5 años, 6 años. De hecho, me mandaste la foto de La primera vez que nos la primera vimos. vez que nos vimos. Hace 6 años ya que nos conocimos. Somos compañeros de editorial. La primera vez que le conocí, él tenía un podcast, ahí me entrevistó. Y desde entonces nació pues, una muy buena amistad. Hoy estamos aquí con tu tercer libro, es cuarto si contamos el audiolibro de Penguin. Es el quinto si contamos el audiolibro. Ah, quinto con el creo que no se audiolibro. escucha mi... Ahora, ahora ya se escucha. Es el quinto si contamos el con el audiolibro. audiolibro. Me hago bolas siempre con los audiolibros. Este es muy especial y a mí me tocó mucho la fibra. No sé si ya habéis alcanzado a leerlo, ahora platicaremos del libro en profundidad, pero me ha tocado la fibra por muchos motivos, sobre todo por el cariño que le tengo a Alex. Alex, te voy a ceder la palabra primero para que saludes a todos tus fans. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, porque llegas desde Ciudad de México, un buen viaje, y qué bonito compartir escenario contigo. Pues gracias, querido amigo. La verdad es que es un gusto estar contigo, sabes lo que te quiero. Gracias a ustedes por acompañarme y a la feria también por siempre darnos un espacio. La verdad es que sí, estoy contento de presentar este nuevo libro aquí. Como bien dices, este libro es muy distinto. Quienes han leído los libros anteriores pues saben que lo mío pues, es hablar de relaciones interpersonales, el amor, el desamor, curarse el corazón roto. Y a veces yo en algún momento dije, bueno, no, nunca voy a llegar al punto de hacer un libro que trate sobre mí expresamente hasta que yo cumpla 85 años y haga mis memorias. Pero la verdad es que la vida pues pasó y ocurrió esto y dije, bueno, creo que es el momento de hacer un libro que hable sobre mi experiencia. Y por eso es especial, porque creo que cuando hacemos algo que tiene mucho que ver con una experiencia tan personal, tan íntima, pues sí es muy diferente, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hablar, ahora sí que de la vida de la gente en mis libros, pero hablar de uno siempre es más fuerte, ¿no? Porque hablar de uno implica también enfrentar ciertas cosas, enfrentarte a ciertas verdades, aceptar otras y no es sencillo, me tardé bastante en esto, pero estoy contento con el resultado. Vamos a platicar primero de elefante en la habitación, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó exactamente? Para luego ya platicar del libro. Como comentario, yo me acuerdo ese día perfectamente porque Alex y yo somos amigos hace mucho, no tenemos tantas llamadas al año, hablamos una vez cada 2 meses, nos ponemos al día y esa llamada justo coincidió con el día que te fuiste al hospital. Te busqué, no me respondiste, luego te volví a marcar y me contestó otra persona, él en el libro, fue el que me contestó, escuché una ambulancia en la llamada y me dijo, ¿sabes qué? Alex no puede hablar ahora, ya, luego hablamos y me colgó.
pero yo escuché la ambulancia y sí fue como, ¿qué está pasando, verdad? Entonces ya luego le escribí por WhatsApp y me dijo, ya me explicó un poquito más, pues que te habías ido al hospital, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó todo, más bien, ¿qué no pasó ese día? Justo el libro lo detona, bueno, la creación de este libro parte desde ese día, aunque yo en ese momento todavía no lo sabía. Yo entré al hospital por una neumonía típica muy grave, en un cuadro de neumonía muy, muy grave. Y yo prácticamente dejé de respirar. Prácticamente lo que pasó fue que mis pulmones empezaron a colapsar y todo el mundo pensaba que era como una secuela muy seria de COVID, como el llamado long COVID. Pero la verdad es que no, esto fue una bacteria y yo empecé a oxigenar en 50. O sea, yo ya tenía como síntomas durante todo ese año, el 2022. Yo empecé con síntomas justo después del día de la marcha, pasado junio. Empecé en julio y empecé con un resfriado y luego como con una bronquitis y como que iba y venía. Y al final, pues terminó todo siendo pues una neumonía que ya estaba en desarrollo, ¿no? Y ese día, justo que tú llamas, fue cuando en la ambulancia, bueno, llamamos a la ambulancia porque uno de los doctores que me atendía era un médico particular, pues literal fue a mi casa a revisarme y me dijo, ¿sabes qué? No has mejorado, si no te vas hoy al hospital, no vas a amanecer. Entonces, o sea, eran las 6 de la tarde, imagínense, eran 6 de la tarde, lunes, además, busca una ambulancia en ese momento, el tráfico de la Ciudad de México, que es una cosa horrorosa. Y fue muy complicado, fue muy difícil buscar una ambulancia. Al final mis papás vinieron desde el Estado de México hasta donde yo vivo, que hacen como más o menos 40 minutos. Y finalmente encontramos la ambulancia y pues ahí voy yo al hospital. ¿Saben qué es lo curioso? Pasan estas cosas que uno cree que nunca nos van a pasar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a conocer gente que de repente se va al hospital o tiene vivencias muy extrañas, raras, y dices, bueno, a mí igual y nunca me pasa. Y yo era de esas personas que decían, no, pues a mí jamás me va a pasar algo así, yo estoy muy sano, como bien, no fumo, no bebo nada. Y terminó pasando. De hecho, una de las cosas más impactantes, ya que te volví a ver después de todo lo que sucedió, fue tu cambio físico. Así es. O sea, porque el Alex, aquí donde lo veis, fuerte de gimnasio, pasó a ser un palito. O sea, tan duro fue lo que pasó que sí, yo casi ni te reconocía. No, fue muy fuerte. De hecho, en el libro, quienes ya lo leyeron al final, hay una parte donde hablo sobre lo complicado que fue para mí verme por primera vez al espejo, porque en el hospital obviamente yo no tenía espejo. Y la primera vez que yo me vi al espejo, que estaba ya en casa de mis padres recuperándome, había un espejo de cuerpo completo que no estaba al inicio, ahí lo pusieron, pues yo creo que para hacerme más fácil estar en el baño, etcétera. Y cuando me meto a bañar y vi mi cuerpo totalmente diferente, o sea, ahí realmente yo dimensioné todo lo que había pasado, o sea, realmente dimensioné lo fuerte que había sido todo este proceso. O sea, imagínense, pues mido un 80, peso 90 kilos, yo salí pesando 58 kilos. O sea, yo salí, bueno, siendo talla 0, menos 0, y ahí fue cuando yo dimensioné todo lo que había pasado. Es muy fuerte. Muy fuerte. Pero gracias a eso sale este libro. nació este libro. Así Este es. libro cuenta lo que sucedió mientras no estabas. Sí estabas físicamente, pero no estabas. Pero no estaba. En el hospital. Así es. Al principio del libro, para los que no lo hayáis leído, no hay spoiler ninguno en lo que voy a decir. Hablas de. Cuando llegaste al hospital, llegaste con una actitud muy de. Pues voy a estar aquí un poquito. Le decías a la enfermera y mencionabas de que te habías ido de vacaciones esos días al hospital. ¿Y cómo sientes ese momento en el que el doctor llega y te dice, literal, debiste haber llegado antes, a ver si pasas la noche? No, sentí un regaño. Así. O sea, digo, además sabemos que en los hospitales públicos no suelen ser muy, pues sí, pues son muy, muy frontales, ¿no? Quien ha estado en una situación similar sabe que atenderse en un hospital público, pues es así, como van las cosas y te las dicen. Y la verdad lo sentí como una llamada de atención fuerte, fue un regaño. Para mí fue impactante pues ver la cara de los doctores de por qué este güey no vino antes, ¿no? O sea, y ya al tiempo creo que fue una negligencia de mi parte. A veces creo que caemos en el error de pensar que esto es temporal, se me va a quitar, no pasa nada. Y como lo mencioné en el libro, o sea, yo creía que esto se iba a curar con doctores de farmacia, ¿no? O sea,
Yo tengo una farmacia San Pablo cerca de mi casa y el doctor de ahí me conoce ya de hace mucho tiempo y entonces yo dije, pues seguramente este doctor sabe y me receta antibiótico y va. Pero no, la verdad es que no. Y cuando me dicen eso estando en urgencias, ay, se fue el sonido. Bueno, se fue. Ya está prendido, pero no funciona. Hola, hola. Técnicas. Está bien. Entonces, la verdad es que, pues sí, fue complicado, fue muy complicado enfrentarme a esa verdad. Y fue un regaño, la verdad fue un regaño y no fue nada alentador que de repente llegas a urgencias y te dicen, oye, pues a ver si pasas la noche, a ver si la libras. Y aún así yo mantenía un cierto optimismo, ¿sabes? O sea, ya cuando empecé a ver el diagnóstico, cuando empezaron a explicarme por qué había pasado, o sea, creo que saber que tienes te da mucha certeza de por qué estás así, ¿no? O sea, por lo menos empecé a entender la razón del por qué había tantas, pues sí, tantas cosas, por qué había tantas complicaciones, por qué de repente yo estaba bien y luego estaba mal, ¿no? ¿Sabemos qué sucedió? Entonces mi siguiente pregunta es... Sí. Sabemos qué sucedió, entonces mi siguiente pregunta es un poco... despiertas y en el mismo libro mencionas que escribes cosas que sucedieron para no olvidarlas. ¿Y qué sucedió? O sea, ¿por qué nace este libro? Bueno, este libro no iba a nacer. O sea, originalmente no iban a hacer este libro, yo iba a hacer otra cosa. Pero sí, como lo pongo en el inicio de la introducción, o sea, este libro no es la narración del proceso como tal, cronológico de yo, paciente, hospitalizado, sino realmente es una experiencia muy distinta. Y como lo digo, o sea, todavía pronunciarlo y ahora públicamente es muy extraño porque uno no va contando estas cosas. Lo escribo en el libro y seguro ya lo leyeron, pero pronunciarlo es como raro. Pero sí, mi cuerpo estaba en la cama del hospital y no sé en qué momento, no sé en qué día, pero yo me salí, me fui. O sea, yo estaba en otro lugar, estaba en otro sitio y yo vi mi cuerpo en la cama del hospital. Y a partir de ahí empezó una serie de hechos, de circunstancias, de vivencias, de experiencias que cuando yo regreso y empiezo a estar consciente otra vez, que ya fue en casa de mis padres, que yo me recuperé ahí como 4 meses, empecé a recordar absolutamente todo. O sea, yo poquito antes incluso de llegar a casa de mis padres, aún en el hospital, yo empecé a recordar un montón de cosas y me acuerdo que las enfermeras, como no había una libreta como tal, me llevaban hojas de papel y me dieron un lápiz porque imagínense qué tan débil estaba yo que las plumas me pesaban. Entonces yo no podía escribir, o sea, yo escribía como si tuviera 4 años, porque no podía yo sostener bien la pluma. Entonces las enfermeras me llevaban hojas de papel y me dieron un lápiz muy chiquito y yo más o menos podía empezar a escribir y ahí empecé a escribir todo lo que me había pasado. Hay una cosa muy curiosa, cuando yo regreso y mis enfermeras están haciéndome el aseo que le hacen a los pacientes, en mi caso, una de las enfermeras me dijo, sí, me acuerdo cuando estabas en el día, no sé, en el día 14 intubado y empezaste a llorar. Y yo le dije, sí, yo me acuerdo que me limpiaste las lágrimas y estabas con otra enfermera que estaba vestida con una bata de tal y tal. Me acuerdo que era como de ositos cariñositos, una cosa así. O sea, le describí realmente cómo había sido la escena y ella se sorprendió y me dijo, es que, ¿cómo puedes saber eso? O sea, tú estabas dormido, estabas inconsciente. O sea, la cantidad de anestesia y de sedantes que te pusieron fue bestial. O sea, tú no podías saber eso. Y le dije, pero sí, yo vi cómo tú entraste y me limpiaste las lágrimas y entró tu compañera y luego entró el doctor y todo. Y yo creo que ella no... O sea, para ella fue un poco sorprendente, pero yo sé que y ahora lo sé por compañeros, amigos médicos, enfermeros, enfermeras, que no es poco común escuchar experiencias así de los pacientes, porque ocurren cosas, ¿no? Y yo fui muy exacto. Entonces, cuando ella me dijo, es que tú no podías saber eso porque estabas inconsciente, yo ahí empecé a tomar conciencia de que tal vez todo lo otro que yo empezaba a recordar quizá había sido también verdad. Qué fuerte. Fue muy fuerte. Y de hecho pronunciarlo ahorita públicamente es todavía más fuerte. Hola, hola. Ahí. De hecho, la escena esa la describes en el libro, la de cuando lloraste y te sacaron las lágrimas. Sí fue muy impactante para mí. Con lo que yo te quiero, o sea, sí me emocionó esa escena.
¿Cuántos días estuviste en coma? Bueno, intubado fueron 22 días y yo estuve dormido más o menos alrededor de, yo creo que otros 8 días más o menos, casi un mes, o sea. ¿Y total de hospital? Un mes y medio. Mes y medio de hospital. Mes y medio de hospital. Y voy a llamarlo el viaje. El viaje fueron esos 22 más 8 días. Yo creo, porque en esos 8 días todavía yo no estaba consciente totalmente. De hecho, solo desperté como 2 veces y me volví a quedar dormido como por 3 días y como que al cuarto desperté y ya a los otros 4 días o 3 días ya desperté conscientemente, porque además también me habían hecho una traqueostomía, por eso tengo la cicatriz en el cuello. Tu recordatorio. Mi recordatorio, que yo digo de broma que es como la cicatriz de Harry Potter, pero la tengo en el cuello, soy el niño que vivió. Y no me la quiero borrar porque creo que las personas tenemos luchas y hemos ganado batallas, y cuando la gente me dice, oye, pues hay muchos tratamientos, ¿por qué no te la quitas? Y yo, ¿por qué me voy a quitar una medalla que gané? O sea, a mí me costó trabajo ganar eso y casi no la libro. O sea, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que no pudo haber sido, todo toma una dimensión distinta. O sea, el que ustedes y yo estemos aquí en este momento es para mí muy importante y muy especial, porque esto pudo no haber pasado. O sea, yo pude no haber estado aquí con ustedes, contigo. Y cuando piensas eso, sí es fuerte, ¿sabes? O sea, porque a veces damos por sentado que todo va a ser igual y que todo va a seguir igual. Y continuamos la vida y seguimos avanzando y no nos detenemos a pensar que esto que estamos viviendo pudo no haber sucedido, y que esté sucediendo creo que es importante. Y por eso creo que el libro también, no solamente el objetivo era compartir con ustedes la historia de lo que yo viví estando fuera de mi cuerpo, sino también hacer la reflexión de qué importante es considerarnos sobrevivientes, ¿no? Porque todos hemos sobrevivido a cosas, todos hemos sobrevivido a situaciones de las que posiblemente no hubiéramos podido salir adelante. Y no necesariamente una cuestión de hospital, no necesariamente una cuestión de vida o muerte o de salud. A veces también se sobrevive a los embates de la vida, ¿no? Una situación difícil, económica, perder el trabajo, perder un familiar, salir de una relación muy complicada. Son situaciones a las que pudimos no haber sobrevivido y aquí estamos, ¿no? Justo esto que estás mencionando me lleva un poco a mi siguiente pregunta, que es ¿cómo cambió tu perspectiva de la felicidad, o de lo que tienes y no tienes, de lo que necesitas para ser feliz a raíz de toda esta experiencia? Pues te voy a decepcionar con esa pregunta, porque cuando me la han hecho en las entrevistas recientes, como que la gente espera un poco que yo diga, sí, ahora que yo soy sobreviviente, veo la vida de otra manera, y entonces ya como que me vuelvo Buda, un iluminado, y como que inclusive, no sé, como adquirir una superioridad moral como para poder decirle a la gente, tienes que ir por este camino. Y la verdad es que no. Pero sí hubo cambios, o sea, me sigo enojando con el tráfico de la Ciudad de México, sigo peleándome en casa por las moronas en la mesa, pero sí creo que lo que cambió es que estoy más en el momento presente. O sea, yo antes tenía una lucha contra el tiempo, yo sentía que necesitaba avanzar, correr, lograr, llegar, y sentía que el tiempo se me estaba acabando. Y cuando realmente el tiempo se me empezó a acabar, estando en esa cama de hospital, justo cuando me dijeron, te vamos a intubar porque no hay otra opción que hacer, es lo último y necesitamos que firmes el consentimiento para que pase lo que pase, aquí está tu firma y tú lo autorizaste. O sea, en ese momento cuando te dicen algo así, o sea, sí pasa tu vida frente a los ojos. Y ahí en ese momento me arrepentí de todas las veces que tuve prisa, que creía que había algo más importante, que se me iba a ir el tiempo. Y no saben qué arrepentimiento sentí de no haber estado más presente en esos momentos. Justo cuando me decían que ya no había tiempo, yo quería más tiempo para volver a aprovechar ese tiempo que tuve y que se me había dado en un momento. Y creo que después de esta experiencia sí puedo decir que estoy más en el momento presente. Sí puedo decir que, y se los digo de verdad, o sea, nada urge. O sea, realmente nada urge. Hay cosas importantes, por supuesto, pero nada urge. Estaba pensando ahora que tú siempre has sido muy espiritual. Sí. Desde que te conozco siempre lo has sido. Pero más allá de eso, toda esta experiencia yo creo que ha podido cambiar tu perspectiva de la relación entre cuerpo y mente. Sí. Bueno, siempre he tenido como esa conexión, por supuesto.
Pero creo que ahora me doy cuenta que realmente hay cosas muy importantes en la vida y otras que no son tanto, ¿no? Y digo, creo que todos sabemos que la salud es lo más importante. A partir de ahí tienes absolutamente todo, ¿no? Sin salud pierdes muchas cosas. Pero sí creo que me hice más consciente de mí, de estar aquí y ahora, de mi cuerpo, de lo que pienso sobre mí mismo, de lo que pienso sobre los demás, de lo que pienso sobre las circunstancias. O sea, sí hubo cambios, pero creo que son cambios muy internos, muy para mí, ¿no? O sea, sí, no me volví Krishna y entonces ahora voy ahí como Hare Krishna por la vida, evangelizando a todo el mundo. Pero el otro día me pasó algo muy curioso. Yo estaba en un parque. No estaba en un parque, estaba yo sobre Reforma, ya ven que si han ido a la Ciudad de México, están las bancas en Reforma, y me senté, me compré un helado, tuve la tarde libre, no sé por qué, y yo vi a la gente yendo y viniendo con tanta prisa, los coches, y de verdad me sentí como en una película de Woody Allen, y de verdad yo veía a la gente con tanta prisa, yendo y viniendo de un lado para otro, y dije, ojalá esa gente supiera que no hay prisa, ojalá esa gente supiera que nada urge, ojalá esa gente pudiera estar aquí sentada y observar la vida pasar un poco a veces, porque nos hace falta eso, ¿no? Vamos tan adelantados, yo tenía una presión, y lo menciono en el libro, en las primeras páginas. A mí me urgía tanto llegar a hacer algo, lograr, alcanzar, demostrar, que me olvidé de muchas cosas importantes, y creo que esto que me pasó fue una forma, y creo que así funciona. Yo creo que a veces todos en la vida tenemos momentos canónicos en donde la vida como que nos llama la atención y nos dice, a ver, necesito hablar contigo y te vas a quedar aquí. Y yo, controlador, ansioso, Sagitario, ascendente Virgo, personalidad tipo 2, o sea, que de repente a mí la vida me hubiera dicho, te vas a quedar aquí metido 1 mes y medio y vas a tener que soltar el control, fue muy fuerte. O sea, para mí fue una cosa como si mi papá o mi mamá o alguien me hubiera llamado la atención de una forma muy necesaria, porque ¿qué puedes hacer estando en una situación así? Llegó un punto en que yo, viendo al techo del cuarto, dije, necesito que los demás se encarguen de esto, yo no me puedo encargar. Necesito soltar el control, necesito soltar el control. Y en los primeros capítulos del libro menciono una parte en donde a mí me empezó a dar ansiedad. Fíjense hasta dónde llegaba mi control, que me empecé a obsesionar con el número de oxigenación en la pantalla, porque a mí me dijeron que no tenía que pasar, o sea, no tenía que bajar de 90, y yo me empecé a obsesionar con que ese número no bajara de 90, y me empezó a causar ansiedad. Y cuando empezó a bajar a 80 y luego 87, 84, y que empezó a descender tanto, ahí fue cuando dije, basta, o sea, ya no puedo controlar ni siquiera mi respiración, necesito ya soltar el control, ¿no? Y cuando llegó mi doctor y me dijo, llevas 1 semana y media aquí, no hemos visto mejoría, te hemos dado cantidades industriales de antibiótico y no mejoras, te vamos a intubar. O sea, ahí fue como si me dijeran, te callas y sueltas el control. O sea, dormido, ¿yo qué podía hacer? Nada. No, es muy fuerte. Yo lo viví muy de cerca. Desde Yo el día sé. que escuché la ambulancia, en aquella llamada, yo estuve en contacto siempre con él, con tu pareja. Con mi pareja, sí. Llegó un punto en que tuvieron que crear un grupo de WhatsApp para todos los que te queremos. Multitudinario. Que en un solo lugar nos dijeran, ¿verdad? Así es. Y ahí había mucha gente, todos metidos, muy pendientes diariamente de tu estado, pero solamente por también dar un poco de contexto a todo el mundo. Te tocó todo esto en prácticamente plena pandemia, o sea, acababa de pasar, pero... Sí, era 2022, era la colita. Todavía Sí. era pandemia y el hospital estaba clausurado. O sea, tú estuviste ahí encerrado sin visitas. Sin visitas, yo estaba en una cápsula. Sin contacto con el exterior, sin teléfono, o sea, no se comunicaba con el exterior. Y algún momento que alguien te dejó hacer una llamada, y lo cuentas muy bonito en el libro, pero ¿cómo se vive esa desconexión? O sea, ya lo contaste, tuviste que obsesionarte con la oxigenación, pero todo ese tiempo que tuviste en el hospital antes de estar dormido y después de estar dormido, ¿cómo lo manejaste? Fue muy raro, es que yo no estaba aquí. O sea, para mí era una cosa muy extraña porque yo no era consciente de cuánto tiempo había pasado. Y les voy a decir algo y les va a parecer súper extraño, pero yo no quería volver. ¿Por?
porque a mí me daba mucho miedo que mi cuerpo, y lo digo en el libro, quedara inservible, ¿no? O sea, yo regresaba cada cierto tiempo. Y les digo, a ese lugar a donde me fui, no sé cómo llamarlo. De hecho, creo que en el libro ni siquiera le pongo un nombre porque fueron tantos lugares y tantos sitios. Y yo volvía a mi cuerpo, yo regresaba otra vez a ver el estado de cómo estaba mi cuerpo y lo veía cada vez deteriorándose más. Y yo dije, no, es que yo voy a ser una carga para mi familia y para mis amigos y todo, y yo no quiero volver, yo no quiero regresar. Y en un punto sí llegué a la decisión de decir, no quiero volver porque voy a ser una carga para la gente que me quiere y me quiero quedar aquí porque además aquí me veo como siempre me he visto, no me duele nada, respiro bien, no necesito nada, no tengo que preocuparme por mantener un cuerpo físico porque una vida humana es complicado. O sea, si nos ponemos a pensar fuera de la caja, nuestra vida humana es muy demandante, requiere muchas cosas. O sea, ser humano es una experiencia que hay que tener mucha paciencia y hay que saber muchas cosas y hay que estar pendiente de un montón de otras. Y yo dije, no, ya no quiero eso. Entonces, la verdad es que todo este tiempo de desconexión, yo no lo sentí. Más bien creo que ustedes sí lo sintieron. Sobre todo, y ustedes, y me refiero también a ustedes que me ven todos los días en redes sociales y que me ven publicando y haciendo y diciendo, y de repente no verme, que es muy raro que yo me desaparezca tanto tiempo, o sea, fue más raro y extraño para ustedes, porque para mí yo no lo sentí, yo estaba haciendo otras cosas, yo fui a otros sitios. ¿A qué sitios fuiste? O sea, sé que es dificilísimo describirlo, creo que está muy bien descrito en el libro, hasta donde yo creo que tú puedes, pero para quien no lo haya leído todavía. Pues mira, yo como psicólogo en terapia escucho, o sea, les voy a dar un poco de contexto. Yo soy humanista, entonces para la psicología humanista, que es muy junguiana, o sea, Carl Jung creía que el cuerpo, la mente, el espíritu y la psique estaban juntos. O sea, no puedes atender a la gente separando unas de otras, ¿no? Respeto mucho las corrientes psicológicas que hay porque todas funcionan para algo determinado, pero el humanismo considera que pues, la sanación psíquica, emocional, espiritual es muy importante. Entonces yo en terapia justamente he escuchado historias similares a la mía de personas que, por ejemplo, yo no morí clínicamente, o sea, nunca se me dio por muerto tantos minutos, estuve así, pero no, pero sí he tenido en terapia pacientes que me han dicho, yo morí 2 minutos clínicamente y yo fui y vi y se me presentó y escuché, lo menciona en el libro, un tío mío que ahorita ya tiene 80 años, pero él sigue acordándose de esa experiencia como si hubiera sido ayer y así me pasa a mí. Él dice, él sí murió clínicamente, le dieron un balazo en el pulmón. Y él vio a una de sus exmujeres, una de sus exesposas que falleció de cáncer muchos años antes, Araceli se llamaba la señora, y él la vio, y él regresó, esto me lo contó él y mi papá, y él dice, yo fui a un parque, yo estaba en un lugar precioso, no me quería ir de ahí, y llega Araceli, se sienta conmigo en la banca, mi tío se llama Jorge, y le dice, Jorge, te tienes que ir, tú no puedes estar aquí, es que tú tienes que regresar, te están esperando, y no te puedes ir porque vas a ser papá otra vez. Y él no sabía, y su nueva mujer estaba embarazada. Entonces él le dijo, pero yo no me quiero quedar, o sea, yo estoy muy bien aquí, porque creo que Araceli fue el gran amor de su vida, de mi tío, pero esto no se los dije yo. Y él le dijo, yo me quiero quedar, o sea, yo estoy muy bien aquí contigo. Y ella le dijo, no, te tienes que regresar, tú no puedes estar aquí. Y en terapia yo he escuchado muchas cosas similares y yo no las puedo desestimar. Por supuesto que hay una metodología clínica que se tiene que hacer porque, claro, yo tengo que asegurarme que quien me esté contando esto no tiene una esquizofrenia, ¿no? De corte A tiene esquizofrenia. Entonces, no, yo tengo que hacer un examen, un test, asegurarme perfectamente que la persona psíquicamente está muy bien. Y la verdad es que la gente lo cuenta como yo estoy contando esto. O sea, como yo voy a hablar de esto mañana, de sí, fui a Monterrey y presenté mi libro, ¿y quién me lo va a negar? Es que literal lo estás contando así. O sea, claro, sí, todo esto y punto. Y punto, pero además, o sea, te digo, para mí no es lo mismo escribirlo porque no lo tengo que pronunciar. O sea, ustedes lo están leyendo en silencio y le dan la interpretación que quieren, pero ya contárselos, o sea, sí, la verdad es que suena súper loco. Y no creas, o sea, sí es como de qué oso, ¿no? Que yo esté contando esto porque es como súper raro, pero así pasa. Y ahora que a mí me pasó, ya lo había hecho, pero pude comprender todavía más las experiencias de muchas personas que en terapia me han contado estas cosas y no saben cómo integrarlas a su experiencia humana de vida, porque nadie nos enseña. Digo,
quien haya vivido alguna cosa extraña, rara, pues no es como que lo vayas contando por ahí de, sí, fíjate que el otro día se me apareció un fantasma, vi un muerto, o regresó mi mamá que tiene 10 años de muerte y la vi sentada en la sala. No pasan, esas cosas las guardamos muy para nosotros. Uno, porque necesitamos darle un significado. Dos, porque no sabemos cómo explicarlo, no sabemos si los demás nos van a creer. Y tres, porque estamos tratando de buscarle un lugar en nuestra vida. Y yo creo que hacer este libro fue la forma de darle un lugar a eso. Todo esto para decir a dónde fui yo. Yo ahora entiendo y lo pongo en el libro, y esto, tengo amigos que se dedican, digo, una es medio bruja, entonces una se junta con mucha gente. Y yo me junté con muchas personas que son expertas en las cartas, pero los registros akáshicos, pero los que hacen reiki, pero los que son budistas, pero los que hacen viajes astrales, todo el mundo. Porque yo necesitaba respuestas, yo necesitaba decir, explicarle a alguien de, yo fui a este lugar y se me presentó esto, y vi esto, y pasó esto. Entonces, ahora me queda muy claro que yo tenía muchas cosas que resolver a nivel familiar con el linaje de hombres de mi papá, o sea, de parte de la familia de mi papá. Y me hace todo sentido, porque si yo hago un repaso de todo mi linaje masculino, pues sí hay un chingo de cosas que había que resolver, ¿no? Pero ahora lo puedo comprender porque sé a dónde fui. O sea, yo te puedo decir que yo vi a mis bisabuelos y yo nunca conocí a mis bisabuelos. O sea, yo nunca hablé con mi papá sobre sus abuelos hasta que pasó esta experiencia y yo le dije, oye, fíjate papá que cuando yo, y me acuerdo que estábamos comiendo y algo salió al tema y le dije, sí, fíjate que ahora que yo volví, o sea, porque claro, en casa ya era muy común decir me fui y regresé, como si yo hubiera entrado y salido de esta sala. Y le dije, oye, yo vi a mi abuelo cuando estaba viviendo en Oaxaca, vi su infancia y vi una mujer de trenza, de pelo largo, que traía estas vestimentas, y había una foto de un hombre que estaba así asado. Y fue la primera vez que mi papá me dijo, esos eran tus bisabuelos. Mi abuelo le contó a mi padre que su padre era de tales características, un hombre español, blanco, muy bien parecido, de ojos verdes. Yo nunca había hablado con mi padre de sus abuelos. Y fíjate, o sea, ahí también me di cuenta que yo nunca le había preguntado a mi papá por su propia historia, ¿sabes? O sea, consejo, pregúntenle a sus papás si todavía los tienen, pregúntenles de su historia, pregúntenles por sus abuelos, conozcan esa parte. Eso es, ahí yo me di cuenta que qué poco sabía yo de mi propio papá. Y él me dijo, esas personas que viste son tus bisabuelos, y yo sé por mi papá, mi abuelo, pues, que eran de estas características, ¿no? Y entonces yo empecé a armar muchas cosas, empecé a entender muchas otras, y para mí fue muy fuerte de repente darme cuenta que todo eso que yo había experimentado, o sea, de alguna manera había sido real. O sea, es que ahorita lo hablo y lo recuerdo, o sea, y yo estoy viendo todo eso otra vez. O sea, es muy fuerte volverlo a ver. Lo increíble es que lo cuentas con mucha naturalidad, pero hay mucha gente que ha pasado por cosas similares y mucha gente no les cree. O sea, es algo que te va a pasar a ti con este libro, gente con la que hables, pero hay ciertas personas, en este caso, por ejemplo, tu papá, que cuando le das un dato tan matador, o sea, es que no hay forma de decir, no vivió eso, no hay forma, porque literal estás diciendo cómo eran tus bisabuelos, los que nunca habías hablado. Me sirve de checkpoint también para mí, para hablar con mi familia y a todos vosotros, espero que igual, para preguntarles, porque conocer. La memoria de las personas, lo normal son unas 2, 3 generaciones, hablamos, recordamos lo que hemos vivido, las personas que hemos conocido. Más allá de eso, ya simplemente conocemos lo que nos cuentan. Entonces, que sirva este momentito también para que todos se lleven esa tarea para casa de preguntar a sus familiares por lo anterior, lo que hubo antes. Alex, este libro, hablemos un poco ya del libro como tal. ¿Cómo nace? ¿Cuándo decides escribirlo? Yo sé que estaba escribiendo otra cosa, no sé si sigue en pausa para el futuro, si ya se descartó, pero bueno, platícanos de este libro. ¿Qué sucede? ¿Cuándo hablas con la editorial? ¿Te lo proponen ellos? ¿Lo decides tú? Cuéntanos. Pues nace, creo que pues es muy circunstancial. Yo no pensaba escribirlo, yo tenía una libreta. Quienes ya leyeron el libro pueden notar que al final metimos scans de la libreta donde yo anoté las cosas que había recordado. Parte de las cosas, casi todas, porque tengo por ahí otra libreta donde anoté otras. Y creo que nace justo de la necesidad de
más que la necesidad de comprender que mi historia, por más personal que fuera, podía ser universal en el sentido de que ayudara a otras personas a validar sus propias historias de supervivencia, ¿no? Ahora que el libro salió, he recibido muchos mensajes en redes de personas que dicen, oye, gracias por esto, porque yo también atravesé esto, pasé esto, o mi papá vivió esto, o sobreviví a esto, y ahora entiendo cómo puedo resignificar esas luchas, esas batallas. Entonces es muy significativo para las personas encontrar un espacio que nos ayude a validar todo eso que vivimos, que nos ayude a validar todas nuestras luchas, todas nuestras historias de supervivencia, porque casi siempre lo damos por hecho, ¿no? Casi siempre lo damos por sentado, lo que les mencionaba hace rato. Y creo que cuando yo, hablando justo con mis editoras, porque un día fuimos a comer como para, pues, tratar de retomar esta normalidad, ¿no? Yo todavía seguía conectado a un tanque de oxígeno, entonces yo andaba con mi tanque para todos lados. Y fuimos a comer y les platiqué, a ellas les platiqué, fueron las primeras personas fuera de mi familia en saber lo que había pasado, y fue cuando ellas me dijeron, es que necesitas hacer algo con esto, porque creo que muchas personas allá afuera también han vivido o conocen a alguien, o ellas mismas también, inclusive aunque no hayan vivido algo similar, simplemente han sobrevivido a algo, ¿no? Entonces ahí empezó un reto, o sea, no es fácil bajar una experiencia tan abstracta a las palabras que son algo muy físico. Y yo pasé meses escribiendo capítulos enteros y borrándolos y volviéndolos a escribir, porque yo sentía que lo que escribía era un disparate. O sea, yo lo leí y yo decía, o sea, este güey me van a decir, este güey de qué fumó, ¿no? O sea, ¿de cuál se metió, no? De hecho, a una de mis editoras le decía de broma, oye, ahora que salga el libro en preventa les vamos a dar un porro para que puedan ver lo que yo vi, ¿no? Porque de otra forma no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y yo pasé muchos meses frustrado realmente, porque decía, es que yo lo puedo entender para mí, yo me lo puedo explicar a mí mismo, pero ¿cómo puedo hacer que la gente lo pueda entender también y lo pueda ver? Y creo que llegó un punto en el que yo quería ser tan exacto, pues sí, tan cuidadoso con lo que yo iba a decir, que creo que ya estaba pecando un poco de deshonestidad, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo dije, creo que debo ser honesto y creo que debo ser sincero. Y yo no quería mencionar ciertas cosas, no quería hablar de otras, pero dije, yo no puedo hablar de una experiencia y pues, no mencionar nada o ocultar ciertas cosas. Y creo que tuve que, o sea, atravesé esa cuarta pared y entonces dije, bueno, pues voy a escribir esto y a partir de esa verdad y a partir de esto voy a narrar. Y cuando hice eso fue más sencillo, porque ya dije, pues ya lo va a saber todo el mundo, o sea, no pasa nada, esto es una experiencia, lo tengo que poner. Y cuando me di el permiso de ser honesto y de perder el miedo a dejar que ustedes, la gente que lo ha leído, que lo va a leer, entre a esa parte tan íntima de mí, creo que todo fluyó mejor. Pero sí me tardé como prácticamente un año en reescribir y tú sabes que borrar todos 3, 4 capítulos enteros es literal volver a empezar de cero. Literal. El libro, por lo que mencionas ahora, que iba a ser un poquito mi siguiente pregunta, ¿cuánto es fantasía, cuánto es realidad? Porque es difícil, ¿verdad? Ese camino que tuviste que trazar para plasmarlo en palabras, porque no todo es fácil de escribirlo, ¿no? Hay un hilo conductor, queda clarísimo. Te quiero preguntar también por el ser de luz, que es como quien te acompaña un poquito. Así es. Pero ese ser de luz, por ejemplo, forma parte de lo que tú tuviste que utilizar para hilar todo, porque por lo que cuentas... No, sí se me presentó. O sea, yo sí vi un ser de luz gigante que medía como 3 metros. O sea, 3 metros. Sí, es una cosa así, 2, 3 metros. Era gigante, era enorme. Bueno, al inicio era muy grande y después como que se hizo más chiquito. ¿Qué crees que era? No tengo idea, no sé. O sea, yo sigo esperando. O sea, hay gente que me ha dicho, era tu ángel de la guarda, era un ser de luz, era un amparador. Yo la verdad es que dije, yo vi una cosa gigante de luz, enorme, y era muy calientito, era suavecito, ¿sabes? Era tibio y era muy cómodo estar cerca de ese ser. Pero qué es real y qué es fantasía, es que para mí todo fue real. Sí, me queda Solo claro. hay una cosa en el libro que sí es parte de, que no ocurrió en ese plano a donde yo me fui y ocurrió en la vida real, pero yo no lo supe sino hasta después. Y uno de mis editores, David, cuando yo salí a comer con él, hablamos de cosas. Él
me dijo, yo estaba en París, estaba en una provincia de Francia muy alejado de muchas cosas, y es una provincia donde hay muchas capillas, muchas iglesias, y yo estaba muy pendiente de ti en el hospital, porque además Eli, que es otra de nuestras editoras, pues nos mantenía en contacto con tu mamá y nos decía qué estaba pasando, pero ya habían pasado muchos días en donde no recibíamos noticias, y yo creo que eran los días en donde los doctores ya le habían dicho a mis papás que pues, ya llevaba yo como 15 días intubado y no respondía. Entonces como que lo siguiente era, pues necesitamos que nos den permiso de hacerlo pertinente si no funciona. Y él me cuenta que estando en esta provincia de Francia, entra a una capilla y encuentra, pues sí, un montón de velas prendidas. Él entró a hacer pues oración, y había solo una vela que quedaba y la prendió. Y me dijo, y cuando yo prendí esa vela, te me viniste a la mente y sentí algo en el corazón que yo quise volar de regreso a México porque yo necesitaba saber qué estaba pasando contigo. Entonces, obviamente, claro, o sea, entre David y yo hay mucho cariño, nos conocemos ya de hace mucho tiempo. Entonces, cuando él me contó eso, yo me conmoví, me puse a llorar con él en la mesa y dije, esto lo tengo que meter en el libro porque me parece súper bonito, o sea, me parece súper lindo, y creo que esa es la única cosa externa que yo metí en el libro. Sí, o sea, yo con fantasía preguntaba más bien, porque para ti todo es real, ¿verdad? Todo. Lo viviste de alguna manera, sino más bien qué recursos tuviste que utilizar, ¿no? Para que todo tuviera sentido. Sí, Porque sí hay un recurso. Me lo imagino como todo muy ir y venir. Sí, es muy complicado. No en el libro, sino en tu experiencia, ¿verdad? Ir y venir. Y además lo cuentas, cómo veías tu cuerpo, cómo ibas con el ser de luz, las brujas. No voy a contar mucho más de la historia, pero a eso me refería realmente. Sí, tuve que yo más o menos como ponerlo en orden, más o menos cronológico. Ahí es la parte del escritor, la pericia, en donde tú usas un poquito los recursos narrativos para armar algo que es una vivencia muy personal, pero que tenga una hilación, que tenga una coherencia. Porque sí, o sea, estando allá todo era muy inconexo y yo iba y venía y regresaba, y había unas cosas en donde sí había una continuidad, pero no siempre. Sí, si quieres, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene tiempo. alguna pregunta para Alex? Levanten la mano, por favor. Ah, perfecto. Nos quedan 5 minutos. Entonces, una pregunta aquí. ¿Tenéis un micro extra o os dejo el mío? Improvisando aquí por mi culpa. Una pregunta aquí, nos da tiempo, nos quedan 5 minutos. ¿Otra más? ¿Alguien más que tenga una pregunta para después del señor? Pues una. Adelante. Hola, Alex. Es la primera vez que te escucho hablar de este libro, y yo te escuché por el programa de Clara Villarreal la semana pasada, bueno, estos días. Yo lo que te quiero preguntar es que cuando viste esa parte de la luz en el fondo, alguien gigante, ¿te dejó pasar o qué fue lo que te dijo o qué fue lo que interpretaste ahí? Pues sí tenía yo que cruzar, o sea, pero me daba mucho miedo. Sí había una cuestión en donde yo no sabía qué iba a ver al final. Tenía mucha curiosidad, pero creo que al final siempre tuve como la libertad de poder continuar, ¿no? O bueno, a mí me lo mencionaron muchas veces, pues quieres seguir, sigue, ¿no? Te quieres regresar, regresa, ¿no? Pero algo a mí me hacía quedarme allá, y ahora lo entiendo, ¿no? En ese momento yo no lo sabía, ¿no? Y sí, ahora lo digo y digo, ¿por qué nadie me decía qué onda, no? ¿Por qué nadie me decía, estás aquí porque tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Como que todo era, tú descúbrelo, tú sigue, tú haz, ¿no? Y era muy frustrante, pero creo que sí pude haber, o sea, tenía mucha libertad para cruzar, para ir, venir, o sea, nunca se me impidió nada realmente. Te pregunto por esto porque a mi mamá le pasó lo mismo. Hace mucho, cuando yo estaba en la escuela, antes de terminar la carrera, ella se puso muy mala y realmente ella sí fue hasta ese lugar. Me lo platicó así como lo estás narrando, nada más que le dijeron, tu tiempo no es todavía, regresa. Sí. No puedes pasar. Y por más que ella quería, dijo, no, regresa. Y le insistieron tanto y por eso te pregunto. Entonces ya van 2 personas que escucho hablar de ese tema, o más bien de estas cosas, y digo, entonces quiere decir que sí existe un segundo, no sé,
Es que hay otra cosa, o sea, a mí me queda muy claro y siempre lo he sabido porque me gustan estos temas, o sea, sí les puedo decir que esta realidad es solo una de tantas, o sea, hay más cosas, nuestra vida humana es un pedazo, me recuerda mucho a la serie de Loki con la sagrada línea del tiempo, esto de las líneas temporales, es que es real, o sea, hay muchas otras cosas y no porque no las veamos quiere decir que no existen. Y el hecho de que no se puedan explicar o que nos cueste trabajo explicarlas o a otras personas entenderlas, no le quita veracidad porque hay más cosas. O sea, nuestra vida humana es solamente una parte muy pequeñita de un montón de realidades que están allá afuera. Ok, muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Nos quedan 2 minutos, Alex. ¿Tenemos alguna otra pregunta en 2 minutos? ¿Allí? Afuera, creo. ¿Qué consejo tenés para las personas que son así, Sagitarios, que les cuesta dejar el control y que querés que se lleven como después de vos tener esa experiencia de ya soltar? Ay, bueno, más allá de que sean Sagitario, ¿no? Porque creo que ser controlador, digo, a mí me gusta mucho bromear con los horóscopos, porque luego sí es muy fácil decir, soy esta persona porque mi ascendente es tal o soy de tal, pero creo que más allá de que seamos de tal o cual signo o tengamos tal rasgo de personalidad, tenemos que aprender que es bueno mantener cierto control de circunstancias hasta cierto punto, ¿no? Porque eso nos ayuda, yo lo puedo decir desde mi experiencia, a mí ser controlador me ha ayudado a lograr cosas y a poder hacer cosas, ¿no? Mi ansiedad de alguna manera me ha llevado a ciertos lugares que tal vez sin ese impulso de la ansiedad no hubiera llegado o no hubiera tocado. Pero cuando el control empieza a ser peligroso, cuando ya creemos que si no controlamos todo en cada momento no podemos existir y no podemos fluir, porque entonces es cuando más nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a soltar el control. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Entender que a veces es bueno no controlar todo, que tenemos que aprender a soltar y tenemos que aprender a aceptar que otros también pueden encargarse, porque el controlador generalmente piensa es que los demás no lo van a hacer tan bien como yo. Y la verdad es que eso yo lo aprendí en el hospital, o sea, yo tuve que entender que ni yo era médico, yo no tenía idea de qué me iba a pasar y yo tenía que soltar el control porque quienes sabían lo que me estaba pasando y los que me podían ayudar estaban afuera. Entonces sí tenemos que aprender que a veces no podemos controlar todo y no necesitamos controlar todo, que otros también se encarguen es parte del proceso de confiar que otros pueden también hacerse responsables o pueden asistirnos, ¿no? Entonces es poco a poco, es ir soltando cositas, no es ya deja de controlar todo, pero sí podemos empezar a dejar de controlar ciertas cosas, ¿no? Y empezar a delegar y empezar a confiar en que otros también se pueden encargar. Bueno, ya no hay tiempo para más preguntas. Tengo una duda yo, ¿dónde va a ser la firma de libros? ¿La mesa 2? En la mesa 2. Después de esta presentación va a haber una firma de libros en la mesa número 2. Quiero cerrar esta presentación con un par de cosas. Lo primero es darte las gracias por invitarme a acompañarte. Gracias a Penguin Random House, nuestra editorial, por el espacio para este libro, para la plática y para atreverse a publicar cosas como esta. Lo segundo y último por mi parte es nada más que aprovechemos esta plática y este libro como un recordatorio de que la vida es breve, que cualquier día se termina. Hay que aprovechar los días y que no se pasen en una eterna rutina, que es donde estamos siempre metidos. Así es. Alex, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartir esta experiencia que a muchos va a hacer reflexionar sobre su propia vida. Muchas gracias a ti, amigo. Te quiero. Gracias a la editorial, a la feria, a ustedes por permitirme compartir esta experiencia. Y yo espero que este libro les ayude a validar a ustedes sus propias luchas, sus propias historias ganadas, sus batallas ganadas, que si tienen por ahí cicatrices de batallas que ganaron, déjenselas, esas cicatrices se las ganaron, ahí están como recordatorio de algo que ganaron, que les costó y es bueno. Entonces, que validen esas historias y que también validen las otras cosas que les han pasado, por muy locas que sean, por muy extrañas que parezcan. Pero creo que eso es parte de la experiencia humana y yo creo que sin esas experiencias no seríamos quienes somos hoy. Así que, pues gracias por sumergirse en este sueño conmigo. Un aplauso para todos y para Alejandro.